Bienvenidos a Minuto 60. Soy Dixon Cabrera y hoy vamos a hablar del 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Para este diálogo me acompaña mi compañera Joana Palacios y el doctor Ernesto Barbosa. Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Dixon. Aquí estoy para servir. Doctor, un dato. 4.200 mujeres perdieron la vida, según el gobierno, en el último año por cáncer de mama. ¿Es así? Sí, tal cual. El cáncer de mama o de seno, como quieran decirle, es la primera causa de mortalidad en mujeres en Colombia y la segunda causa en el mundo. Pues desafortunadamente cada vez más mujeres están siendo diagnosticadas con esta patología. Doctor, lamentable esta cifra que va en aumento, pero ¿qué está pasando? ¿Estamos ante un cambio de factores de riesgo o simplemente lo estamos detectando mejor el cáncer de mama? Ambas cosas. Se proyectan más o menos para este año como unas 17,000 nuevos casos. Esta patología tiene un motivo multifactorial donde se ha visto que si comparamos Occidente con Oriente, pues ellos no toman leche, aquí toman leche, aquí hay más alimentos procesados y pues tiene que ver un poco con eso, la presencia del cigarrillo, la presencia de que cada vez las mujeres no quieren tener hijos y es muy claro que las mujeres cuando no tienen hijos y no amamantan tienen mayor posibilidad de tener cáncer de mama a cuando tienen más de uno o más niños. Igual sucede, pues obviamente hay unos marcadores genéticos que cada vez son detectables y eso nos aumenta la incidencia de esta patología. Doctor, pero usted nos habla de una cifra bastante alarmante porque el año pasado hubo 9.761 casos de mujeres con cáncer de mama y usted está hablando en este momento de que este año van a ser cerca de 17.000, eso es casi el doble. Sí, eso es lo que se tiene proyectado, pero tiene que ver seguramente mucho con la pandemia. Durante la pandemia estuvimos encerrados mucho tiempo, las mujeres no tenían acceso a realmente una consulta con sus especialistas. Eso hace que desafortunadamente muchos de los cánceres que esperan no son de tempranos, sino van a tener algo de proceso más avanzado debido a esta falta de consulta. Muchas veces usted ya lo está diciendo en el tema de la detención, doctor, y hay mujeres que cumplen con sus chequeos y aún así reciben un diagnóstico de cáncer ya avanzado. ¿Qué vacíos existen en estos métodos y qué de la detención actual que tenemos y qué deberíamos estar discutiendo pues como sociedad con este tema de la detención temprana? Bueno, el primer paso siempre para detección es el autoexamen. Eso es muy importante. Nuestras hijas deben aprender desde edades muy tempranas cómo hacer el examen de la mama y de la región axilar. Este examen debe realizarse después de haber terminado la menstruación, después del periodo menstrual, siempre el mismo día, cuando uno habla de tiempos después del inicio del periodo menstrual, o en pacientes postmenopáusicas, siempre el mismo día del mes. Debe realizarse tanto en posición parada como acostada. Debe revisarse la calidad de la piel, si hay cambios en la calidad, en la textura, si hay cambios en color, cambios en los pezones. Si se sienten masas o nódulos, tanto en la mama como en la axila, el paciente debe acudir a su especialista y a su médico. Pero pueden ser quistes que no sean malignos. Por ejemplo, usted habla de cuando termina el periodo menstrual y lo hablo pues personalmente. Siempre cuando va a llegar el periodo menstrual, normalmente a nosotras las mujeres nos duelen los senos, o sea, ¿sí? Y existen esas posibilidades de tener algunos nódulos, pero son de esos llamados quistes que no son malignos. Claro, por eso es que uno recomienda a los pacientes hacerlo después de haber terminado la menstruación, el ciclo menstrual, para quitar toda esa influencia hormonal donde pueden haber un aumento de los quistes, 1. 2, un paciente que tenga pues una enfermedad fibroquística o una condición fibroquística, pues es un paciente que requiere pues unos mayores controles en un periodo pues más cercanos. La ecografía de alta densidad ayuda muchísimo en la detección. En general debe
hacerse por encima de 40 años, igual que la mamografía. Y en pacientes que tienen mamá, hermanas o hijas con cáncer de mama, debe empezarse esos estudios desde una edad más temprana. Doctor, ¿el cáncer de mama es hereditario? Pues mire, hay unos factores genéticos que ya son muy claros, e inclusive a los pacientes que tienen mamá, hermanas o hijas con cáncer de mama, se les recomienda realizarle el estudio de estos marcadores genéticos. Los genes son los que condicionan la aparición del cáncer de mama para identificar si ellas son propensas genéticamente a tener el cáncer de mama. Y eso permite, pues obviamente, una detección en el tamizaje mucho más temprano y pues un tratamiento que sería una mastectomía subcutánea. ¿Y cómo hacer para que esas cifras no sigan creciendo? Porque pues al paso que vamos y se van a seguir, o sea, si cada año que pasa se va a duplicar la cifra de nuevas mujeres con esta enfermedad, ¿qué se debe hacer? Yo creo que lo más importante es la educación. La educación en el sentido de enseñarle a nuestras hijas, a nuestros pacientes, a nuestras parejas, a realizarse el autoexamen y hacerlo siempre de forma frecuente y metódica. Uno. Dos, una consulta temprana. Usualmente el ginecólogo es la persona o el especialista a la cual la mujer consulta de primera mano, y obviamente ellos están muy bien preparados para manejar el cáncer de mama en primera instancia y adecuadamente a realizarse los exámenes que se necesitan. En la actualidad, la aparición de inteligencia artificial permite detectar cáncer de mama más temprano, sobre todo en tejidos que son más densos, tanto en las mamografías como en las ecografías. Eso obviamente va a ayudar a un diagnóstico mucho más temprano. Bueno, pero usted habla, doctor, ahorita me quedó sonando el tema de la leche y de los hábitos saludables para todo este tema, pero hablamos de un tema hereditario. Entonces, ¿existe algún método para en temprana edad decir, bueno, le voy a hacer el examen porque es que su mamá tuvo cáncer, de pronto usted pueda tenerlo, o sea, preventivo? ¿Sí existe ese método? Claro. Bueno, primero, no todos los cánceres uno puede decir que tienen una base genética. Y en cuanto a hábitos alimenticios, lo que tenemos básicamente son estadísticas de cómo comemos en Occidente y cómo comen en Oriente. Okay. Nosotros, como población occidental, consumimos más leche, consumimos más lácteos, consumimos más comida procesada que las poblaciones orientales en China, en Japón, en Corea no consumen, y nuestra incidencia de cáncer de mama es mucho mayor que en estos países. La presencia del cigarrillo, como te iba diciendo, y lo otro es la cantidad de hijos, que las mujeres cada vez quieren tener menos hijos, quieren viajar, hacer otro tipo de actividades en su vida, pero no quieren ser mamás. Todo esto, pues, confluye a que haya más incidencia de cáncer de mama. La otra parte de la pregunta es, claro, de esos pacientes que su mamá tiene cáncer de mama, sus hermanas, su prima en primer grado, sus tías tienen cáncer de mama, pues es una paciente que es candidata a buscar estos marcadores genéticos. Marcadores genéticos se refiere a un estudio para revisar si esta paciente tiene los genes para desarrollar el cáncer de mama. Si es así, pues obviamente, pues lo ideal es hacer una mastectomía subcutánea para evitar la aparición de esta patología, que seguramente lo va a terminar haciendo. El problema es el costo. Eso le iba a decir, no todo el mundo tiene acceso para ese examen. Las EPS no lo autorizan, las prepagadas a veces no lo autorizan, y pues son exámenes que realmente pues valen mucho para el bolsillo de una persona en promedio. Y pues que obviamente necesitamos un sistema de salud sano para poder hacer una prevención adecuada en nuestras pacientes. Doctor, ¿es curable el cáncer de mama? Claro, tanto el cáncer de mama como otros cánceres. En la medida que usted le haga un diagnóstico temprano, los pacientes pueden requerir cirugías, y la extensión quirúrgica depende de qué tan grande sea el cáncer, qué tipo histológico, o sea, cómo se vea en el microscopio, si es positivo para hormonas o no es positivo, puede requerir una mayor o menor resección del tejido mamario.
Y eso me permite, combinado con radioterapia, con quimioterapia, con inmunoterapia o con hormonas, darle un buen tratamiento al paciente que me va a llevar a una curación del paciente a largo plazo. Doctor, este tema del cual le voy a hablar me parece que es sumamente importante cuando una persona pues detecta que tiene cáncer de mama y cualquier cáncer. Lo hablo por experiencia, mi papá tuvo cáncer de próstata, lo detectamos, no sé si ya después de 2 años, iba un poco avanzado, pero la parte emocional, doctor, ¿qué tanto influye para una mujer, sobre todo pues su seno, como lo llamamos aquí en Colombia, su mama, el saber que tiene cáncer, ese proceso de recuperación más allá del tratamiento médico que pueda tener, de evitar lo que tenga que evitar, el consumo sino la parte emocional que tanto influye en esa recuperación y lo que se proyecta ya más adelante en cuanto a su calidad de vida y su forma de vivir? Pues mire, la parte emocional es muy importante. Nosotros no podemos separar la parte emocional de la parte física o de la parte espiritual. Nosotros somos seres tripartitas y la parte emocional es clave tanto en el proceso de diagnóstico o de tratamiento. Ahí es donde aparecemos nosotros los cirujanos plásticos. En los años 90 o antes de los años 90, los cirujanos simplemente quitaban el tejido mamario y dejaban a la paciente, entre comillas, amputada. El seno es muy importante para la autoimagen de la mujer y para el atractivo físico que proyecta a la mujer hacia el otro sexo. Entonces, esas reconstrucciones mamarias, ojalá tempranas, le permite a la mujer no distorsionar su imagen, su autoimagen, y tener un mayor apoyo emocional que obviamente se va a revertir en un mejor proceso en este paso por quimioterapia, radioterapias y todo lo que tiene y todo lo que requiere. Pero puedo decir que si soy diagnosticada, bueno, Dios no lo quiera, con cáncer de seno, no quiere decir que me vaya a morir. O sea, cáncer no es igual a muerte. No. Depende el tratamiento y que se haga a tiempo esa... Y lo más importante, claro, es lo temprano que pueda hacer el diagnóstico. Eso definitivamente me va a definir la supervivencia. Obviamente la aparición de mejores quimioterapias, de mejores radioterapias, también influyen en el proceso de supervivencia, y si el cáncer es sensible a hormonas, también me mejora la supervivencia del paciente. Entonces, esto me permite decir que un cáncer de mama no significa muerte y que obviamente la paciente debe tratar de seguir haciendo su vida, y para eso estamos los cirujanos plásticos, para reconstruirle este órgano que ha perdido, mejorar su autoimagen y permitir que ella vaya siguiendo ese proceso de la mano de sus especialistas. Doctor, pero hemos visto en muchos pacientes que padecen cáncer que les hacen un tratamiento, se recuperan, superan el cáncer, pero años después vuelven a recaer en el cáncer. En el cáncer de mama pasa igual, es decir, hay pacientes que pueden volver a recaer en la enfermedad. Sí, ahí hay varios conceptos. Uno que es el concepto de recaída del cáncer, de la recaída del mismo cáncer, donde en el seno donde se quitó el cáncer se aparecen nuevamente células malignas. Eso es muy diferente a lo que muchas veces sucede en estas mismas pacientes, sobre todo la que tiene factores genéticos positivos, donde le puede aparecer un nuevo cáncer en la otra mama. Y entonces requiere un tratamiento de extirpación del cáncer en el otro seno. Otra cosa muy diferente es la metástasis. La metástasis es cuando este cáncer pues va saliendo de los límites, se va sembrando primero por el tejido linfático a los ganglios linfáticos. Entonces salen ganglios linfáticos positivos en la axila, en la región paraesternal, en la región supraclavicular. Eso también significa que el tratamiento que el paciente requiere es otro, y de los ganglios pasan a otros órganos. O sea, la metástasis es como comúnmente decimos, se expandió. Como una siembra en otros órganos. Exacto. Al hígado, al cerebro. A través de los ganglios. A través del sistema linfático, a través del sistema sanguíneo, se siembra el cáncer y aparece ese tumor de mama en otro lado, o ese tumor de piel como un melanoma o cualquier tipo de cáncer. Entonces, es muy diferente las recaídas en el cáncer de mama cuando se hace una buena extirpación, un buen tratamiento,
no son tan frecuentes. Con cierta frecuencia se ve ese paciente que le aparece un nuevo cáncer de mama. O con procesos genéticos también se ha visto que tiene relación con otros órganos y le aparece a la paciente un cáncer en otro órgano diferente, otro diferente tipo de cáncer, pero que sin lugar a dudas hace que el paciente tenga que seguir luchando contra esas enfermedades. Doctor, usted dijo una palabra que me quedó también como no sé, impactada, como una amputación. El tema de una mujer a la que le detectan cáncer, sí o sí se le va a quitar la mama o puede hacerse, dependiendo también, me imagino, en cuánto ha avanzado el cáncer de mama, pero normalmente uno siempre que escucha que alguien tiene cáncer de mama es que le van a quitar la mama para poder seguir el proceso o para que siga esa persona No, viviendo. eso ha cambiado mucho en los últimos años. Hay cánceres que simplemente requieren tumorectomía, que es la resección del tumor y la zona alrededor. Hay otros cánceres que requieren cuadrantectomía, que es quitar solamente un cuadrante del tejido mamario. Hay otros pacientes que requieren retirar todo el tejido mamario. Pero sin duda alguna, como perciben las mujeres que han pasado por estos procesos, es que ellas se sintieron amputadas. Sobre todo las pacientes en los años 80 y 90, antes de que se empezaran las reconstrucciones mamarias. Las reconstrucciones mamarias realmente les ha dado una nueva percepción en el espejo para sentirse bien otra vez y seguir luchando. Doctor, ¿de qué depende si a una mujer que se le ha hecho esa amputación se le pone una prótesis o se le puede poner de pronto piel o de otra parte de su cuerpo? Es decir, esa cirugía, ¿cómo se define? Pues mire, inicialmente las reconstrucciones mamarias en los años 90, principios del siglo XXI, se realizaban utilizando músculos, el músculo recto abdominal, se hacía como una lipectomía, se sacaba el músculo con tejido mamario, se hacía un nuevo seno, se usaba el dorsal ancho, que es un músculo de la espalda, se rotaba y se ponía una prótesis mamaria y se hacía un nuevo seno. Eso ha ido evolucionando con el paso de los años. La aparición de técnicas microquirúrgicas, que es utilizar los vasitos con microscopio, cortarlos y pasar ese vasito a otro vasito que esté cerca y suturarlo, permite primero una mejor evolución del paciente, permite además que el sitio donde le sacan ese tejido de piel, grasa o ese músculo, pues tenga una mejor recuperación y que obviamente tenga una mejor evolución. La presencia de colocar un implante o no depende obviamente de la calidad del tejido, de si hay músculo, de si la cantidad del colgajo que saca el cirujano es lo suficiente para crear un tejido mamario, un seno nuevo, una glándula, una mama nueva, que ya no hay glándula, y o si requiere un soporte esquelético como puede ser una prótesis mamaria. Pero atención, no solamente el cáncer por el hecho de ser mujer da solamente a las mujeres, también a los hombres. Sí, es muy raro. El cáncer en el sexo masculino es muy raro, no tiene nada que ver con la orientación sexual ni nada. Más o menos representa como el 1% de los pacientes diagnosticados con cáncer de mama. Como nosotros no estamos acostumbrados a hacernos autoexamen, usualmente la detección del cáncer de mama en hombres es tardía. Y al ser tardía, su evolución es tórpida, o sea, evoluciona muy mal y la mortalidad es muy alta. Se produce en la tetilla o sea, Claro, la el llamada tejido mamario en uno también está detrás de la tetilla. pero me hablaba de testículos también, ¿no? No, no, no. No, eso es aparte. Eso es otro. Okay. Los testículos es otro cáncer. Okay. Igual nosotros tenemos que hacernos autoexamen para detectar cualquier cambio en nuestros órganos para saber si hay aparición y obviamente consultar al urólogo para poder hacer un manejo temprano. Pero el cáncer de mama, obviamente, ocurre en la región pectoral o en la axila y ocurre usualmente detrás de la areola y el pezón masculino, pues que obviamente es mucho más pequeño, pero que cuando finalmente se detecta, precisamente porque no tenemos nuestra educación de autoexamen, termina siendo mortal. Doctor, ya para terminar, el mensaje para las mujeres en el país ante estas cifras me parecen a mí aterradoras de cáncer de mama.
Yo pienso que lo más importante es que toda mujer debe hacer autoexamen todos los meses y consultar de forma temprana sin miedo a su ginecólogo, a su mastólogo, al cirujano plástico, si hay algún cambio y si necesita, obviamente, algún elemento diagnóstico como una ecografía mamaria que nos ayude a identificar un cáncer de mama. Doctor, entendí como mujer, que obviamente estoy también ahí aprendiendo mucho de esta entrevista, para finalizar, después del periodo menstrual y para los que nos están viendo, entonces la posición es más o menos así. Sí, levantar Así, la axila, la axila. el brazo en la axila, realizar de pie mejor, me de pie decía, y también acostada. y acostada. Y empezar a hacer por el movimiento en la axila y el movimiento ya de la mama. Del pezón de la mama, siguiendo las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Pero debe hacerse siempre de la misma manera y debe hacerse tanto parada como acostada. Diariamente. Después del periodo menstrual. periodo menstrual. Sí, señor. Bueno, pues agradeciendo al doctor Barbosa por esta charla tan interesante y a mi compañera Joana Palacios, nos despedimos. Soy Dixon Cabrera, Minuto 60, un infinito de información.